Doctoras, muy buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Nos reunimos una semana más para avanzar con nuestro temario de español. Y como figura en su cronograma, en esta ocasión nos corresponde ocuparnos de las palabras polisémicas, homónimas y compuestas. Es decir, vamos a profundizar un poco en aquellos tipos de palabras que usted y yo utilizamos a diario. No tanto para conocer en qué consiste cada una, sino para saber qué herramientas, qué posibilidades nos ofrecen. Recuerden ustedes que todo lo que estudiamos aquí en español no es para que usted llene su cabecita, no es solo para que usted lo memorice, sino sobre todo para que usted lo practique, ¿sí? Para que usted lo practique. Entonces, señoritas, habiéndoles dado la bienvenida, espero que este tema les guste tanto como a mí. La verdad es un tema muy sencillo, muy cortico, se va a dar cuenta usted, y muy bonito. Por eso les pido que en su cuaderno lo primero que aparezca sea sesión número 2, la fecha de hoy, donde usted está tomando estos apuntes, la fecha y este título: palabras polisémicas, homónimas y compuestas. Nuevamente, sesión 2, la fecha en que usted esté tomando estos apuntes y, por favor, el título: palabras polisémicas, homónimas y compuestas. Dicho esto, señoritas, avanzamos. Lo primero que vamos a hacer es definir qué son las palabras polisémicas. Pero antes de esto, una aclaración. Usted y yo, como les decía la vez pasada, para comunicarnos utilizamos distintos tipos de palabras, ¿cierto? Ya que usted y yo sentimos y pensamos tantas cosas de distinto orden, de distinta clase, de distinta materia. Usted puede estar pensando en un momento en la serie y luego estar pensando en cómo se siente y luego estar pensando en la tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Dado que pensamos en tantas cosas diferentes, asimismo tenemos la posibilidad de usar distintos tipos de palabras. Las primeras de las que nos vamos a ocupar son las palabras polisémicas. ¿Cómo así polisémicas? Vean, señoritas, muy sencillo. Las palabras polisémicas son aquellas que tienen muchos significados. Se escriben igual, pero significan distintas cosas, dependiendo siempre del contexto. Esto es muy importante. Muy importante. Repito, las palabras polisémicas son aquellas que tienen muchos significados. Y aunque se escriben igual, significan distinto dependiendo del contexto. ¿Cómo así, profesor? No entiendo. Sí, miremos este ejemplo. Tenemos la palabra carta. La palabra carta es una palabra polisémica, es decir, que tiene varios significados. ¿Cómo sabemos que tiene varios significados? Pues depende del contexto en que la estemos usando. Por ejemplo, podríamos entender carta como aquel escrito, cuando usted coge una hojita, escribe y se manda, ya sea al colegio, se manda a un banco, a una persona, etc. Pero también podríamos entender carta como el menú de un restaurante, ¿sí? No sé si usted alguna vez ha visto que dice platos a la carta. ¿Qué nos ayuda a entender qué significa? El contexto. El contexto nos ayuda a diferenciar de lo que estamos hablando. ¿Por qué el contexto? Porque esas palabras se van a escribir siempre igual. Ya sea una carta de escrito o una carta de restaurante, siempre se va a escribir de esta manera. Por lo tanto, para diferenciar tenemos que mirar siempre el contexto. Muy bien. Se fijará usted entonces que le vuelve a aparecer aquí algo que habíamos dejado un poco de lado en nuestras clases, y es de dónde vienen las palabras. En este caso, la palabra polisemia, ¿sí?, viene de dos palabritas griegas. Una que es polis, que significa muchos, y sema, significado. Repito, la palabra polisemia viene de dos palabras griegas. La primera, polis, que significa muchos,
y sema, que significa significado. Antes de pasar de esta diapositiva, señoritas, que a usted le quede bastante clara esta idea. Las palabras polisémicas son aquellas que se escriben siempre igual, pero que tienen distintos significados dependiendo del contexto en que se usen. Repito, son aquellas palabras que se escriben igual, pero que tienen muchos significados dependiendo del contexto en que se utilicen. Algunos ejemplos de palabras polisémicas dependiendo el contexto donde usted lo utilice. La palabra capa, ¿cierto? Cuando usted dice, cuando usted se coloca un disfraz de, supongamos, de vampiro y usted dice, présteme la capa, ¿cierto? Es decir, está hablando de ropa. Pero también cuando usted dice, póngale una capa de pintura blanca y luego sobre esa capa píntele la que es azul, ¿sí? Es decir, de algo sobre algo. Una capa de ropa, ¿cierto? Una capa de pintura, etcétera, etcétera. También podríamos hablar de capital. Cuando hablamos de capital se escribe igual, pero dependiendo del contexto va a significar la capital de un país, por ejemplo de Colombia, Bogotá, o el capital de una empresa, es decir, el dinero de una empresa. Ya les explicaba el de carta. Pero mire, por ejemplo, el Chile. En cierto contexto va a significar el país, ¿cierto? El país aquí suramericano, pero en otro va a significar una planta y un fruto, la planta del chile y pues el chile que es el que nosotros conocemos como el ají. Muy bien. Vamos a tener también, por ejemplo, aquí miremos otro, el cometa. Cuando usted dice, dependiendo del contexto, cometa puede significar un cuerpo celeste, ¿cierto? O puede significar la que usted sale a elevar en los meses de vientos aquí en Colombia. Muy, muy, muy bien. Lo mismo corriente. Usted puede decir corriente de agua, ¿cierto? Corriente eléctrica o corriente como algo normal, como algo recurrente, ¿cierto? Como algo que siempre pasa. Muy, muy bien. Entonces nos vamos dando cuenta de esto. Las palabras polisémicas son aquellas que se escriben igual, pero tienen distintos significados dependiendo del contexto en el que se estén utilizando. Por otro lado, si se dan cuenta, estas son definiciones muy sencillas, es un tema muy muy sencillito. Por otro lado, tenemos las palabras homónimas. Entonces recuerden, primero vimos las polisémicas y ahora vamos a ver las homónimas. Las palabras homónimas son aquellas que se pronuncian, atentas, miren la diferencia, se pronuncian igual, se escriben diferente y tienen diferente significado. Tienen diferente significado. Vean la diferencia. Las palabras homónimas se pronuncian igual, es decir, se escuchan igual, pero se escriben diferente y por lo tanto tienen un significado muy, muy, muy distinto la una de la otra. Si ven la diferencia con las palabras polisémicas, las polisémicas eran aquellas que se escribían igual, pero tenían distintos significados según el contexto. Las homónimas, por su parte, son aquellas que se pronuncian iguales, tanto así que usted las puede escuchar exactamente igual, pero cuando usted las va a ver escritas, están escritas de manera distinta y por lo tanto significan cosas totalmente diferentes una de la otra. Por un ejemplo, cuando usted escucha vaya, vaya o vaya. Repito, vaya, vaya, vaya. El primero, con y con v, significa vaya del verbo ir. Cuando su mamá le dice vaya a la tienda y me trae tal cosa, ¿sí? Me trae, qué sé yo, una libra de café. Vaya con B y con Y significa el fruto, ¿sí? El fruto, parecido a una cereza, las bayas. Ahora, cuando se escribe con V y doble L, vaya, significa una cerca o un obstáculo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, y él salió corriendo, saltó la valla y escapó de los enemigos, ¿sí? Vean, niñas, este ejemplo tan claro. Palabras que se pueden escuchar iguales, ¿cierto? Se pronuncian de manera igual, vaya, vaya y vaya, pero dependiendo cómo se escriban, significan cosas diferentes.
significan cosas diferentes. Precisamente esta palabra homónimas viene de dos palabritas griegas a su vez. Homos, que significa igual, y ónoma, que significa palabra. Igual, palabra. Pronunciación igual, escritura diferente, significado diferente. Avanzamos. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando usted dice revelar con B, se está refiriendo a la revolución. O revelar con V, se está refiriendo cuando se descubre algo. Se reveló el misterio, se revelaron las fotos. ¿Ven? Pero se escucha exactamente igual. ¿Cuándo se da cuenta usted que significan diferente? Cuando lo escribe. Cuando usted dice tubo o tubo. Tubo de agua o tubo del verbo tener. Cuando usted dice ves con Z, ¿cierto? Y ves con Z, que significa turno, es decir, por ejemplo, fui por primera vez, ¿cierto? O cuando está con ese que usted dice, ves esa maleta que está allá, por favor me la traes, te está refiriendo al verbo ver. Muy bien. Abrazar y abrazar. Abrazar con Z y abrazar con S. Abrazar con Z, que significa dar un abrazo, y abrazar con S, que significa poner a cocinar con brasas, ¿sí? Con carbón. Se dan cuenta, son palabras que suenan igual, se escriben diferente y por lo tanto tienen significado distinto. Por último, y ya para terminar nuestro tema, si se dan cuenta es un tema muy sencillo, tenemos las palabras compuestas. ¿Qué son las palabras compuestas? Muy fácil, niñas. Son aquellas que se forman a partir de la unión de dos palabras simples. O sea, cuando usted une dos palabras y forma una palabra nueva, está formando una palabra compuesta. Por ejemplo, girasol. ¿Cuáles son las dos palabras que componen girasol? Gira y sol, ¿cierto? O también cuando usted dice es un atrapasueños. Atrapa es una palabra y sueños otra. Por lo tanto, usted ahí se puede dar cuenta de algo. Las palabras compuestas pueden escribirse unidas como girasol, separadas como atrapasueños o con un guión. Cuando usted, por ejemplo, dice físico matemático, ¿cierto? O cuando dice Colombo francés o Colombo británico, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos de palabras compuestas. Abre botellas, abre latas, paso doble, ¿cierto? Abre cartas, abre fácil, abre latas, aeropuerto, así mismo, bienvenida, salvapantallas, videojuego, va y ven, traspiés, ¿sí? Testaferro, rascacielos, rectilíneo, saltamontes. Son palabras compuestas. Estos son algunos ejemplos sin guión. Vamos a ver algunos ahora ejemplos con guión, de palabras compuestas con guión. Académico profesional, árabe israelí, artístico literario. Entonces, por ejemplo, cuando usted dice, por favor haga el mapa físico político, ¿cierto? Mírelo, acá está, el mapa físico político de Colombia, ¿cierto? Físico político. Entonces podemos darnos cuenta que cuando se unen palabras para formar otra con otro significado, estamos hablando de palabras compuestas. Una cosa es decir físico, otra cosa es decir político. Pero me explico mejor. Una cosa es decir un mapa físico y otra cosa es decir un mapa político. Pero cuando decimos mapa físico político, estamos creando una nueva palabra y por lo tanto un nuevo significado. De igual forma, una cosa es decir, por ejemplo, salta, ¿cierto? Del verbo saltar, y otra cosa es decir montes, de montaña. Y si las unimos y formamos la palabra saltamontes, estamos creando una palabra y por lo tanto creando un significado, ¿cierto? Un significado. Muy bien. Entonces, señoritas, vamos a recapitular. Vamos a ver que hoy trabajamos 3 tipos de palabras. Las polisémicas, que son aquellas que se escriben igual y tienen distintos significados dependiendo del contexto donde se usen. Ejemplo, carta.
Luego vimos lo que eran las palabras homónimas, que son aquellas que suenan igual, se escriben diferente y por lo tanto tienen un significado diferente. Vimos el caso de vaya del verbo ir, de vaya del fruto y de vaya del obstáculo o la cerca. Para terminar entonces con las palabras compuestas, que es cuando usted une dos palabras y forma una nueva con otro significado. Girasol, ¿cierto? Atrapasueños. Y dijimos que estas palabras pueden estar unidas, separadas o unidas por un guión. Lo importante es que al unirse tengan sentido, ¿cierto? Tengan sentido. Entonces, señoritas, con todo esto, les pido el favor que revisen en su plataforma las actividades que se proponen, el quiz y el taller. De igual forma que si tienen alguna duda, pregunta o comentario, me la hagan saber. Señoritas, les agradezco su atención. Espero que se encuentren muy bien y que pasen una feliz semana. Hasta luego y que estén muy bien.